Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este proyecto de Vive tu vida con interioridad. Hoy vamos a continuar hablando de el cristianismo como una religión creada, fundada dentro del Imperio Romano por los judíos que se habían convertido al romanismo y los romanos que querían un cambio en el gobierno o en el sistema del imperio. Hay fuerzas poderosas que quieren un cambio y ese cambio lo produce y lo da es el cristianismo. Nace una nueva religión, se crea un nuevo sistema para poder estabilizar el gobierno, el sistema del pueblo romano. Todos los imperios conocidos hasta entonces, hasta la época del Imperio Romano, todos los imperios habían tenido su propia religión. Todos tenían su propia religión. Egipto había tenido su propia religión. Mesopotamia, Babilonia, los sumerios, Persia, Asiria, todos tenían su propia religión. Grecia tenía su propia religión. Roma no había podido tener su propia religión, porque Roma nace después del imperio o del gobierno griego. Y Roma lo único que hace es copiar el panteón de los griegos. Les cambia el nombre, nada más. Pero siguen prácticamente lo mismo, porque ellos siguen usando los templos que tenía el pueblo griego, el imperio griego. O la república, el senado, porque es que en Grecia hay es república, hay es democracia. No hubo un emperador, habían militares como Alejandro Magno y compañía, militares que era la fuerza de la defensa y de propagar, de extender el imperio, el poderío imperial. Pero el gobierno estaba bajo senados, bajo congresos, bajo grupos de, así como hoy día, que están los senados, la Cámara de Representantes, los cónsules, estaba todo ese grupo político que gobernaba. Entonces el Imperio Romano nace un siglo antes del cristianismo. Como imperio, pues prácticamente nace en el año 68 como imperio, pero antes ya venían como monarquía, luego vinieron como democracia y en el año 68 es que empieza a ser imperio. Antes de, de Cristo, esos 100 años antes de Cristo se puede decir que el Imperio Romano estaba haciendo la transición entre el Imperio griego y el Imperio romano. El Imperio de Roma viene a ser imperio después del cristianismo prácticamente. En el año 68 viene Vespasiano, hace un cambio del imperio que había empezado a principio de siglo y es donde empieza una evolución buscando la paz de Roma, buscando salirse de ese imperio, de esa concepción griega y empieza a convertirse en una concepción ya diferente, propia del romanismo. Y porque hay influencia de los cristianos, entre ellos Flavio Josefo y su grupo, que ya hemos nombrado, ellos son los que empiezan a gestar esa nueva posibilidad, esa nueva visión de que se haga una religión del imperio. Y entra muy bien una religión del imperio, los judíos monoteístas, monoteístas porque en Babilonia ya se había empezado a ser monoteístas. En Grecia se pensaba también en un Dios único que gobernaba sobre los otros dioses, pues tenía que haber también en el Imperio Romano esa misma visión. O sea que entraba ya una evolución, una visión nueva. Bueno, muy bien. Voy a pasar la cámara para continuar hablando, le voy a continuar hablando del proyecto, de cómo se formó el cristianismo y cómo pasó
del cristianismo a la iglesia. Porque según los evangelios y según los escritos que nosotros tenemos en la Biblia, primero fue la iglesia. O sea que primero fueron las comunidades que se fueron formando la iglesia. Después se formó el cristianismo. O sea que primero fue la iglesia y después fue que se llamaron cristianos. Eso está escrito acá. Pero cuando uno mira, compara la historia, uno ve que primero fue el cristianismo. Primero se escribieron estas cartas, se escribió el texto, primero se escribió el texto, y con este texto se empezó a propagar la idea del cristianismo por todo el imperio. Entonces se fue contando, se fue transmitiendo, se fue transmitiendo. Mientras el pueblo judío estaba siendo, perseguido o aplacado, mejor dicho, por los romanos, esa aplacación, ese aplacamiento, que les decían que estuvieran quietos, iba resultando la idea. ¿Cómo hacer para que ellos estén quietos? Pues darles por su propio lado. ¿Quién eran los que estaban revoltosos? El grupito de judíos que quería la guerra, eran los mesiánicos, porque ellos sabían que venía alguien a salvarlos. O sea, eran los mesiánicos. Y los romanos, pues entonces, le dan gusto a los mesiánicos diciéndole, ya le llegó el Mesías, nosotros somos el Mesías prácticamente. Y les presenta a un personaje que ellos tienen. Ellos tienen muchos porque no saben cuál es el Mesías, no saben cuál es. Y entonces cuando aparece uno, un poco famoso, llamado Jesús, entonces los romanos toman ese Jesús, ese personaje, para decirle, mire, aquí ya tienen su Mesías. Y el pueblo romano quiere presentarle a su propio pueblo romano un monoteísmo, que sea un solo Dios. También el ungido, como un solo emperador. Antes había la república, un senado, muchos gobernantes, muchos dioses. Ahora que fuese uno solo, el emperador. Ya estaba cambiando la visión. Muy bien. Todo esto lo estamos hablando es para buscar dentro del cristianismo la vida espiritual. ¿Cómo buscar la vida espiritual dentro del cristianismo? Es muy difícil, a veces no se puede. Porque la religión es el estuche, es la parte de afuera, la religión es la externo, es lo visible, y la espiritualidad es lo interno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver dentro de lo exterior, ver la parte interior? Se pierde. Por eso en el cristianismo es muy difícil ver la parte espiritual. Vemos la parte ritual, la parte doctrinal, vemos la parte de las leyes, o sea, la disciplina externa, esa la vemos. Y las personas creen en eso o siguen la regla doctrinal, pero externamente. Pero internamente uno no le ve ningún cambio. No les ve un cambio en las relaciones personales, un cambio en su salud y un cambio en la autosuficiencia, en el desapego. Entonces vemos es una religión externa, pero no vemos el cambio interior. ¿Cómo buscar dentro del cristianismo el cambio interior? Para allá es donde yo los voy llevando. Y este es el programa que por eso se llama Ilumina tu camino, vive tu vida con interioridad. Pero les estoy presentando el cristianismo buscando dentro del cristianismo la vida espiritual. Esa es mi búsqueda, ese es mi proyecto. ¿Cómo buscarlo? Y después lo podemos buscar en el budismo, la vida espiritual en el budismo, en el islam. ¿Cómo puede haber buenas relaciones interpersonales, buena salud y autosuficiencia en el islam? ¿Cómo lo podemos encontrar? Tiene que haberlo. Porque la religión es una búsqueda del Dios, de la divinidad, pero siempre buscamos a Dios arriba cuando Dios está dentro de nosotros, cuando somos imagen y semejanza de Dios, no porque lo diga solamente este texto, sino porque los primeros que hablan de Dios lo descubren de esa manera. Los egipcios son los primeros que hablan de Dios. Ese cristianismo que nosotros tenemos es egipcio, viene de esa mentalidad de Egipto, como mirando la naturaleza, ellos perciben que como es aquí abajo, es arriba, y como lo de arriba influye en lo de abajo. Ellos lo relacionan, y ahí empieza Dios y la tierra. Pero nosotros ahora decimos, Dios está acá. ¿Por qué? Porque para ellos, Dios era el que actuaba en su ambiente, en el río Nilo, era el que daba vida. Y luego, el reflejo de este Dios que estaba aquí, se veía en la parte de arriba. Muy bien.
Voy a pasar la cámara para dar la charla en el día de hoy. Muy bien, estábamos hablando del triángulo del cristianismo. Es un triángulo fabuloso, maravilloso. Voy a mover aquí un poquito. Siempre se me descuadra porque yo estoy compartiendo con ustedes este proyecto. Muy bien. Aquí tenemos, voy a alzar un poquito acá. Entonces aquí tenemos la visión del triángulo del cristianismo. Para nosotros poder entender el cristianismo como debería ser, como de verdad se supone que debe ser, entonces vamos a entenderlo, el cristianismo como un triángulo. El cristianismo nace de la visión griega, el pienso, de la visión babilónica, el ciento, y de la visión egipcia, el vivo. Y esos tres es el creo, creer, que pienso, luego existo, siento, luego existo, y vivo, luego existo, el creer. Pero la creencia no es una creencia estéril. La creencia es una creencia vitalista, existencialista, es para algo importante. Entonces, el romanismo creó, juntando pienso, siento y vivo, con la visión mesiánica. El cristianismo nace con una visión mesiánica de los asirios, que era el grupo de los judíos, de los asirios estaba conformado en 4 grupos: fariseos, saduceos, celotes y esenios. Y vemos que todo la problemática de Jesús tiene que ver con fariseos, saduceos y celotes. Y hacen aparecer a Jesús más o menos como un esenio, pero que en el fondo es un fariseo, porque lo que quiere es convertir a los fariseos al cristianismo. Muy bien. Aquí, ayer presentamos que la religión romana, los romanos tenían una religión normal, politeísta, pero era una religión del culto familiar y el culto público. Tenían 2 formas, eso lo hablé ayer. Muy bien, ahora vamos a este mapita y miramos que aquí están las provincias de los romanos. Aquí están prácticamente los romanos. Así era como estaban los romanos establecidos cuando se crea el cristianismo. Roma está influyendo en todas estas provincias: España, Francia, Inglaterra, Italia por aquí, Hungría y todos estos pueblos por acá, Asia Menor, Grecia, aquí Capadocia. El cristianismo se formó muy bien, ya la iglesia en Capadocia creció muchísimo, aquí, en los primeros siglos. Siria, Judea, aquí está Arabia, Egipto, Sirenia. Esta región sirenaica fue muy importante. Los judíos aquí estaban bien establecidos. Por aquí en África, aquí queda Cartago, también que hubo pelea en Cartago, Marruecos, y así sigue. Mire, una cosa que es importante cuando uno busca dentro del cristianismo la vida espiritual es que España, Italia y Alejandría, por este lado, son fuertes en el cristianismo, mas no Alemania. Los romanos no logran conquistar Alemania, lo que hoy llamamos Alemania, en esa época sería Germania. Eran los bárbaros. Allí había otra clase
de religión. Había otra forma de pensar. En este lugar habían la religión, lo que llamamos las religiones mistéricas. Era totalmente distinta. Y ellos no querían, no les gustaba el cristianismo. Por eso en la Reforma Protestante, ellos son los primeros que protestan. Aquí en la Reforma Protestante del siglo XVI. Porque ellos no encajan. Son personas distintas. Aquí el alemán, la visión alemana, tiene una visión interna del mundo mágico natural. La religión de ellos, la espiritualidad, es más de la naturaleza. Es más de los chamanes, del grupo de espiritista. Son más espiritistas. Y ellos no veían en el Imperio Romano una religión espiritual. Le faltaba, ¿por qué? Porque esta religión era más sociopolítica, era más social política. El judaísmo muy politizado y el imperio pues totalmente político. Entonces los alemanes, aquí el grupo, en esa época no se decía Alemania, después ellos no eran capaces de conquistar, el imperio romano llega acá y precisamente el imperio romano cae cuando estos grupos de aquí del norte bajan. Eso los puedo hablar dentro de poquito. Bajan y se toman el imperio. Y el imperio se divide entre Oriente y Occidente. Prácticamente este grupo de los espirituales, espiritistas, gente dedicada a ver a Dios en la naturaleza, no veían que este pueblo cristiano era un Dios visto en la naturaleza como lo veían los de aquí, los de Egipto. Los de Egipto veían un Dios netamente en la naturaleza, porque Dios era el que les daba la vida. El río crecía, el río bajaba, el río hacía muerte, el río daba vida. Resurrección, vida, muerte y resurrección. Esto era el pueblo de Egipto. Sucede que cuando Roma manda escribir su cristianismo, lo apoya aquí, en Egipto. Pero una cosa es que uno lo escriba con bases espirituales, pero en la forma natural de comportarse ya no es espiritual, ya es meramente socioeconómico, político, cultural, el cristianismo. Entonces, por eso, más tarde, los de Alemania se dan cuenta que les falta espiritualidad, que esa espiritualidad que hay aquí y esa espiritualidad que hay acá, no la tiene el cristianismo, no la tiene. Por eso, más tarde, dentro de poco, yo les voy a hablar, voy a unir Egipto con Alemania y nos vamos a dar cuenta que esta visión de Egipto y Alemania es lo que viene a traer la Reforma Protestante. Protestan porque ellos no quieren un sistema político, quieren un sistema espiritual. Entonces, ¿cómo buscar dentro del cristianismo la espiritualidad? Ahí nos vamos a apoyar y por eso después pues nace aquí el Islam, los grupos arábicos. Pero Alemania protesta contra el imperio romano, protesta y ellos vencen al imperio romano. Luego se queda la iglesia y ellos vencen a la iglesia porque hacen la reforma protestante en el siglo XVI. Eso la gente no lo sabe. Nadie cuenta esto. Nadie cuenta esta forma de pensar, pero cuando lleguemos aquí a esto nos vamos a dar cuenta. Lo que pasa es que tengo que ir por partes. Hoy les voy a hablar de cómo nace el cristianismo. Porque el cristianismo, tengo que decir, primero nace el cristianismo con base aquí en Egipcio y cuando entran en contacto con las culturas del norte, que son supremamente espiritistas, espiritualistas, mágicos, ellos no encuentran aquí eso y tratan de transformarlo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, claro, como el imperio más fuerte, pues trata de apabullarles, quitar todo lo que hay de espiritismo aquí, de espiritismo o de espiritualidad. Muy bien. Ahora les voy a hablar de Judea. Aquí está Judea. En el imperio romano están las provincias.
Y el Imperio Romano iba nombrando reyes, gobernantes en cada provincia. Aquí tenemos las provincias. En todas las provincias, pues tenían que someterse al Imperio Romano. En Cirene no se someten al Imperio Romano los judíos, los que están en Cirene, porque ellos están esperando la venida del Mesías. En Egipto, ellos no se someten al Imperio Romano, porque están esperando la venida del Mesías. Y en Judea era donde estaban más revoltosos todavía. Aquí donde estaba Herodes, era donde estaban más revoltosos los judíos, esperando el imperio, que el imperio sea vencido con el Mesías que ellos están esperando. Esa visión es lo que hace que nazca el cristianismo. El cristianismo no nace de otra visión, nace de una partecita, de un grupo de los judíos que están esperando al Mesías. Entre los fariseos, saduceos y los celotes. Los esenios huyen. Ellos huyen, se retiran. Los celotes agarran las armas. Los saduceos quieren imponer la parte económica. Y los fariseos es el culto, mantener la ley en el rabinismo. Los rabinos son fariseos. Los saduceos son comerciantes, aunque entre los saduceos son los sacerdotes, los del templo, porque eso les trae mucho negocio. Recuerden que el templo era parte fundamental para ellos en el comercio. Y los celotes son las armas, la parte armada, la parte militar. Muy bien, pues hoy me voy a ir aquí, con esta partecita de los judíos. Todos están en paz, todos están menos esta parte. Ellos quieren luchar porque ellos tienen un libro, una historia escrita que les dice que así como antes Dios los liberó de Egipto y como antes Dios los liberó de aquí de Babilonia, ahora Dios lo va a liberar del Imperio Romano. Ellos están seguros porque tienen un libro escrito y ellos siguen la escritura. Ya son rabinos los que están ahí predicando la palabra. Son personas que quieren que se imponga esa visión de que va a venir un Mesías. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede lo siguiente, que después de la dinastía de Caldea en Babilonia con Nabucodonosor viene Persia. Ahí es donde empiezan a llamarse judíos. Los persas son los que llaman a este grupo de aquí, de Jerusalén, que esto se llama es Canaán. Canaán. Los pobres de Canaán, de esta parte, son los que los persas pusieron judíos. Les pusieron ese nombre. Fueron llamados así por los persas, que nombraron a esta región Judea. Por lo tanto, Judea es judíos. Mire que no tiene nada que ver con la tribu de Judá, porque posiblemente no existieron esas 12 tribus. Ni existió Abraham, ni existió Moisés, no existieron. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribió fue después de la salida de Babilonia. Fue mucho después que la Biblia escribió. Y ellos piensan que 1000 años antes hubo Abraham, hubo Moisés y hubo esto. ¿No? Es una visión que ellos tienen, escrita. Pero los judíos, pues empezaron fue con el imperio persa, más o menos 500 años antes de Cristo. Los reyes más famosos del imperio persa fue Ciro y Darío. ¿Y por qué los judíos hablan hebreo? Porque el hebreo lo hablan en toda esta región. Toda esta región, arameo, se hablaba en toda esta región. El arameo era propio de aquí, de Sumeria y de Egipto, hablaban todo esto hablaban hebreo. Y ellos se quedaron hablando la lengua, era la lengua natural de ellos. Y los judíos hablan hebreo porque era el idioma de la región, como nosotros hablamos español porque es el idioma que nos impusieron los españoles, los conquistadores. Cada vez que iban conquistando, pues iban imponiendo su propio idioma. Muy bien, aquí, ¿por qué es importante esta parte? Porque el Antiguo Testamento se escribe después que los judíos, cae el imperio de Babilonia. Después que cae el imperio de Babilonia es que se escribe
textos. ¿Cuándo se escriben los textos? Pues ya en la época del Imperio Persa. Ahí es donde ya empiezan a escribirse los textos del Antiguo Testamento. Escribiéndose. Muy bien. Ahora pasemos al Imperio Romano. Después del imperio de los persas vinieron los griegos y después de los griegos vinieron los romanos. En el año 66 al 135 siguen estas revueltas en Cirene, en Egipto y en Judea y en Siria, aquí en Antioquía, mire, donde se nombraron por primera vez a los discípulos de Jesús, se nombraron cristianos. Aquí está Grecia y aquí está Roma. Fácil, este mapa está muy bien hecho para lo que les voy a decir. Entonces, todo el imperio pues estaba más o menos pacífico, menos los de aquí del norte, porque por este lado no habían podido conquistar, ni siquiera Julio César fue capaz de entrarle a los germanos, no fue capaz a los de Alemania, fue vencido. Entonces ellos se mantuvieron allá, los de la parte, que después les voy a hablar de la historia de ellos. Pero ahorita me voy aquí abajito. Entonces, en el año 66 al 135 fueron las revueltas judías, fueron asesinatos y fueron expulsados los judíos. Una de las cosas que vamos a ver más adelante, y esto, lo que pasa es que cuando uno habla, las ideas le pueden a uno que el hablar. Pero por ejemplo, ya me adelanto un poquito. Cuando uno ve que el cristianismo, según lo que nos dicen, que el cristianismo se fue desarrollando entre estos años, que Jesucristo murió en el año 33 y que luego empezaron los discípulos de Jesús a evangelizar y que se propagó, eso no se podía hacer. Era imposible que se pudiera hacer. ¿Por qué? Porque en esta época, entre el 66 y el 135, de cristianismo no se podía hablar. Porque era un grupo de judíos peleando, haciéndose matar, para que se impusiera la visión mesiánica, o para que llegara el Mesías y restaurara lo que decía el libro, el texto. Por eso no pudo haber sucedido eso. Ahora, Jesús entró dentro de los peleoneros. Era un fariseo que él se presentó como el Mesías, o lo hicieron presentar como el Mesías, para salvar al pueblo judío. Para salvarlo, ¿ve? Así fue como pudo suceder, si es que vamos que Jesús existió, que en la vida real existió. Porque los protestantes en el siglo XVI, en Alemania, por eso digo que los alemanes son muy buenos, porque ellos son los que descubren que la Biblia fue escrita, que lo que dice la Biblia fue algo literario. Fueron los protestantes del siglo XVIII y XIX, que ellos descubrieron cuando empezaron a leer los textos bíblicos y a ponerle la crítica literaria y la crítica histórica, que antes no lo había hecho el imperio, la Iglesia Católica. ¿Por qué no lo había hecho? Porque ellos ellos eran los romanos, los que nacieron con ese libro, y fueron los que propagaron. Entonces no les interesaba, pero los alemanes, por eso digo yo que la parte de Alemania, de arriba, ellos sí, porque como ellos no tienen el concepto románico, ellos no fueron invadidos por Roma, más bien ellos fueron los que invadieron a Roma, pues ellos tienen el pensamiento de la espiritualidad, en sus genes, la espiritualidad mistérica, allí interna, que mañana les puedo hablar si puedo, o en estos días, ya cuando pase a eso, cuando llegue. Entonces, los alemanes descubren que es imposible, los cristianos ya alemanes, siglo XVIII, los protestantes, los que protestaron, que es imposible que los textos o el cristianismo como religión haya nacido en esta época, entre el 66 y el 135, los años que conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque eran netamente los judíos peleando con el Imperio Romano. Era en guerra, era haciéndose matar. Entonces no iba a venir un cristianismo a matar a los judíos y a decir que aquí estamos nosotros. No, no puede ser. No, porque si uno mira con claridad, con honestidad, tiene que ser muy sincero, porque estamos buscando la parte espiritual.
O sea, estamos depurando el cristianismo y buscando la parte interna. ¿Qué es lo que quiere enseñar el cristianismo desde el punto de vista espiritual? Porque en el cristianismo se encuentra muy claro la parte social, eso sí, la parte cultural, muy claro. Se encuentra la parte social, la parte cultural, la parte religiosa. Pero en el cristianismo es muy complicado buscar lo espiritual. Porque cuando uno lee la historia de la iglesia, ha habido más masacres, más matazón de los cristianos contra otros. Y no puede ser espiritual eso. Quien atente contra la vida de otro ser humano ya deja de ser espiritual. Sobre todo por imponer su territorio o su cultura. Y eso es lo que le ha pasado al cristianismo. Se ha perdido la parte espiritual. Por eso los esenios, los fariseos, los seduceos y los celotes en el pueblo judío, pues ellos no se presentaban. Los fariseos, seduceos y celotes no se presentaban como espirituales. Se presentaban como grupo social del reino que querían restaurar políticamente, económicamente el reinado de Israel, de Judea, porque eso decía el texto. Venía la promesa de eso. En cambio, los esenios van y se esconden. Los esenios huyen. Van, meten allí. Los esenios son peleoneros también, pero ellos están peleando es con que Dios viene a liberarlos. No tienen que ellos hacer ningún acto de tomar la espada. Esa es la diferencia. Muy bien, pues les voy a contar la parte, qué es lo que está sucediendo en el territorio para demostrarles a ustedes que no pudo ser que en ese mismo momento estuvieran haciendo el cristianismo. ¿Por qué? Porque era imposible. Ahora, después de años, más tarde, 200 años después, pues al mirar la historia hacia atrás, pues entonces tomaron a uno de esos peleoneros, de esos luchadores, a Jesús, y lo presentan con un carácter netamente romano. Un romano que viene a representar al pueblo judío y que se le llama Mesías. Así es como lo presenta y eso es lo que yo voy a tratar de exponer en el día de hoy, si me alcanza el tiempo, si no seguimos mañana. En el año 66 al 135 hubo las revueltas judías, asesinato y expulsión de los judíos. Se expulsaron a los judíos y cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles vemos que Pablo quiere traer a los judíos, o sea, traer a los cristianos a Jerusalén cuando los están sacando. Supongamos que los judíos los cristianos fueran judíos, porque eran judíos, según lo que uno ve en el texto. Si los están expulsando, ¿cómo los quieren traer? Por eso es la contradicción. Por eso se sabe que los libros se escribieron mucho después y que fue un montaje literario excelente, bueno. Era una forma de relacionarnos con la divinidad y la espiritualidad. Uno se relaciona naturalmente con la naturaleza, como Egipto y la parte de Alemania. Otros se relacionan con leyes creadas, positivas, buscando, haciendo templos. Y otros se relacionan por la escritura. También se puede, es válido. Y entonces nuestra religión es escritural, es por la escritura. Por eso predicamos la palabra, porque a través de la palabra es que llegamos a la parte espiritual con Dios. Bueno, Jericó cayó en el año 68, Jerusalén en el 70 y Masada en el 73. Todo eso queda aquí en Judea. En los años 116, los judíos en Egipto, Cirene y Chipre fueron masacrados. Egipto, Cirene y Chipre. ¿Por qué en la Biblia, cuando se escribe, cuando se narra que Jesús fue crucificado, ponen a Simón de Cirene a llevar la cruz? Porque estos son los revoltosos. ¿Ve? Porque en Cirene había gente revoltosa. Entonces lo ponen a llevar. ¿Y por qué le ponen el nombre de Simón? Porque Simón fue uno de los hijos de Judas, de los macabeos, quienes en el siglo II antes de Cristo se revoltaron contra el imperio griego. Entonces ellos hay personajes importantes y esos personajes importantes que están en la memoria son los que ponen como protagonistas de las historias de Egipto. Así fue como se escribió la Biblia. El contenido es egipcio. El contenido son historias, narraciones de Egipto. Los personajes
fueron judeo-alejandro-sirenos, de aquí. Los apóstoles, los que ponen como apóstoles el nombre de Jesús, todos esos son de la época de esa. Entonces, personajes importantes los ponen a protagonizar los textos egipcios. Y así es como los de Masada crean el cristianismo. Bueno, voy a continuar para a ver si aclaro más lo que estoy diciendo. En el año 132 y 135 los judíos fueron abatidos o vendidos como esclavos. ¿Ve? 132 y 135 son los judíos. No existía por ningún lado todavía ni señas del cristianismo. No existía. Los judíos, que los que se rebotaron fueron los de aquí, Cirene, Alejandría en Egipto y Jerusalén, y por aquí en Antioquía, toda esta región, fueron los que se opusieron al Imperio Romano con espada, con sangre, que ahí historia, los romanos cuentan cómo los masacraban, en los anales romanos están cómo ellos masacraron, por ejemplo en Masada, a esas familias que estaban indefensas allí. Todo esto que les estoy contando, está en la historia del Imperio Romano. Cada uno cuenta la historia como del ganador. Entonces nosotros la contamos desde el punto de vista de los cristianos. Pero el cristianismo que fue creado por el romanismo, pues ahí está involucrado en lo del romanismo. En la época de el Imperio Romano, los judíos están por todos lados. Mire, aquí en Alejandría están los judíos, están en Judea, están aquí donde se escribieron el Apocalipsis, ahí son judíos, aquí en Grecia, están en Italia, están aquí en Gales, están en España. Estos son grupos, colonias de judíos, diáspora de judíos, que ellos están ahí. Porque recuerden, una de las cosas que ustedes deben recordar, que el judaísmo es un grupo de personas que quieren vivir de esa manera, como nómadas, que buscan un sistema de vida, de vivir como una cultura. Ellos están creando un pueblo, una comunidad. Como los fenicios eran judíos, eran de la región aquí de Canaán, y ellos salieron a descubrir todo el mundo. Pues los judíos también. Los judíos se fueron esparciendo, ellos se hacían llamar judíos porque les gustaba esa parte cultural, esa forma de vida, de existir de ellos. Muy bien. Están los judíos esparcidos por todo. Roma los acepta cuando ellos se humillan, los combate cuando ellos pelean. ¿Ve? Ahí es donde queremos decir, bueno, muy bien. Mañana, voy a cortar aquí, porque mañana voy a empezar a hablarles cómo se escribió el Evangelio. Hoy les he hablado la historia, el ambiente que estaba ahí. Entonces, ¿cuándo, cómo se escribieron las cartas? Las voy a decir mañana. Las cartas de Pablo, ¿quién las escribió? Tengo que hablar de aquí, de Sacara, estas monjes de aquí, o este grupo de personas importantes que estaban acá, que eran como las editoriales. Ellos mandaron a hacer aquí los pergaminos o los papiros, y cómo influyó la creación. Y después, pues voy a hablarles de cómo se fue creando ya el cristianismo, porque hasta acá no hay cristianismo. Lo que les quiero decir hoy es que hasta el 135 los judíos están batallando. Son los judíos contra el Imperio Romano. Y como los judíos se pelean contra el Imperio Romano, pues entonces los romanos los acaban, los acribillan. Entonces, para redondear este tema que les he hablado en el día de hoy, estamos en la búsqueda de la espiritualidad del cristianismo, de lo que nosotros llamamos religión cristiana. Esa es la búsqueda. Como pudimos ver hoy, como lo puedo observar, hasta el 135, los judíos están peleando
en contra, o ese grupo de la parte de Cirene, de Alejandría en Egipto y de Judea, están en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano en el año 135 los acaba, los masacra prácticamente a todos. Pero quedan historias de valientes, de personas valientes que lucharon. Entre ellos, entre esos valientes, destacan a Jesús, el Nazareno, el de Nazaret. ¿Por qué? Si hubo tantos Mesías, ¿por qué el Imperio Romano toma a ese Jesús? Entonces, los evangélicos protestantes de Alemania dicen dos posiciones, dos posibilidades. Uno, o no existió ningún Jesús por ningún lado, y simplemente los romanos lo crean con el contenido de Egipto, porque eso sí, lo que dicen los evangelios, el contenido está en Egipto, son los textos de Egipto, eso sí. Ahora, cuando pasan ese contenido y lo ponen a actuar en el imperio de Judea, a Jesucristo, al cristianismo allí, le cambian ese nombre. Entonces, hay dos versiones. Uno, que no existió. O sea, que el personaje que llamamos nosotros Mesías fue un personaje espiritual, que nace espiritualmente. Existe en la espiritualidad, pero no existe, porque la espiritualidad es literaria, es literatura. Pero en la vida real no existió. Esa es una versión. Dos, que sí existió, pero era un personaje común y corriente, normal. Pero como quedó en la memoria de las personas que ese Mesías, que fue uno de los que mataron por creerse Mesías, que mató el Imperio Romano para apabullar a los judíos, entonces que ese Mesías que había quedado en la memoria, posiblemente fue el que usaron, ese personaje, para montarle el texto egipcio. De lo que sí está claro es que el texto egipcio sí es el contenido de los evangelios. O sea, así como el Antiguo Testamento es el contenido de los de Babilonia, del Imperio de Babilonia, el Nuevo Testamento es el contenido del Imperio de Egipto, o de las narraciones de Egipto. El Antiguo Testamento son narraciones de la época de Babilonia, narraciones hermosas. Y el Nuevo Testamento, narraciones que los tomaron de Egipto. ¿Por qué las tomaron de Egipto? Porque los escribieron los de allá, los monjes de Saqqara. Escriben el texto. Ahora, ¿cómo es que le ponen los nombres de los judíos? ¿Cómo le ponen nombres de los judíos? Y a veces no casan. A veces esos nombres, cuando uno empieza a buscar en la Biblia, se pierde por historia, por eso. Porque los que escribieron el texto tenían las fuentes escritas allí, pero no habían ido a Jerusalén, no conocieron a Jerusalén. Las personas que escribieron el texto, la Biblia, el texto de la Biblia, el Nuevo Testamento, no conocieron a Jerusalén. No sabían, pero sí tenían las fuentes, el informe, la información. Entonces, ellos lo escribieron adaptando una historia maravillosa, hermosa, como es la historia del cristianismo, que más tarde llegó a ser iglesia, y nosotros decimos que primero fue iglesia y después cristianismo, pero decimos en el argot natural, pero en la vida real primero fue el cristianismo, luego se fundaron los discípulos, y luego esos discípulos que empezaron a distribuir lo del Imperio Romano, del cristianismo, entonces después ya apareció la iglesia como institución, como fuerte, como un imperio. ¿Por qué aparece así? ¿Por qué se formó? Porque políticamente se desarrolló, se creó el ambiente propicio para eso. Nadie pensó, yo no creo que al principio fueron a pensar, porque pensaron que se iba a crear simplemente como una religión normal del Estado, pero el problema fue que el Estado cayó y fue el imperio de la Iglesia Católica, hoy que decimos la Iglesia Romana, y fue la que siguió repartiendo las tierras. O sea, una iglesia que posiblemente era la vida espiritual, que se trató de buscar la espiritualidad, luego fue a imponerse como un imperio, con todas las masacres, con todo la sevicia, con todo el poder duro del cristianismo. Cuando se toma como religión, eso se vuelven matones. Y otras preguntas, es que aquí hay muchas preguntas para hacerse uno. ¿Por qué las religiones del libro son más atroces, son más bélicas, son más matonas, matón de ir a matar, las descritas, que las que nacen naturalmente? ¿Por qué?
Por ejemplo, los budistas nacieron de forma natural, no son peleoneros. Y en cambio, los que nacimos de forma escrita, sí somos peleoneros. ¿Por qué vamos a la guerra? Hay explicación para eso. Porque el libro lo puede todo y uno con un texto vaya hace cualquier cosa porque es una doctrina que le entra en la cabeza. Por eso los musulmanes también son matones, la mayoría. O sea, o sea, no puedo generalizar, porque en el libro, en el texto se dice una cosa, pero mire cómo nos tienen y cómo han estado toda la historia desde el siglo VI, apabullando y conquistando. ¿Por qué esa conquista? Porque son imperialismos, nacen del texto. Judea quería conquistar, Roma quería conquistar, que cristiana, y los musulmanes quieren conquistar, porque esa conquista. Y los budistas son tranquilitos, pacíficos, y son de otra forma. Los hindúes son otra mentalidad, no son del libro, no tienen un libro para seguir, aquí vamos a seguir esto para ir a matar al otro, a convencer al otro. Muy bien. Pues mañana voy a continuar, ojalá que este proyecto les sirva. Estamos en esa búsqueda de la espiritualidad del cristianismo. Vamos a llegar, vamos a purificar esto, vamos a encontrar las bases. Ya se les he dicho cuál es la base de la espiritualidad: tener buenas relaciones con los demás, tener buena salud y ser autosuficiente. Esa es una base del cristianismo, de la vida espiritual, y esas bases son las que tenemos que buscar en el cristianismo, esa esencia. Si tú no la encuentras, si tú no tienes, por ser cristiano, tú eres un apasionado cristiano y no tienes buenas relaciones con los demás, no tienes buena salud y no eres autosuficiente, pues no eres espiritualmente, no eres cristiano. Eres cristiano por política, por estructura, por religión, pero no cristiano espiritual. Porque el verdadero cristiano espiritual tiene buenas relaciones con los demás, consigo mismo y con los otros, tiene buena salud y es autosuficiente. Y el budista que no tenga buena salud, tenga buenas relaciones humanas y no sea autosuficiente, pues no es budista, o es budista de religión, pero no es espiritualidad. Porque toda la espiritualidad es la misma, en todas partes. El ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo espiritual es la misma. Lo que cambia es la parte externa, el estuche, el empaque. Como tú cuando compras un jabón de la misma marca, pero le gusta el color verde, o le gusta el color rosado, o le gusta el color amarillo o blanco, entonces se la cambian, le cambian la apariencia, pero el contenido es el mismo jabón, ¿sí ves? Entonces la espiritualidad es la misma, lo que cambia es la apariencia, la forma externa, que esa es la religión, es la forma externa, es lo que cambia. Entonces, si tú en la religión, en esa forma externa, no encuentras la esencia, por ejemplo en este caso del jabón, y no es jabón, sino simplemente es blanco, o es rojo, o es rosado, pero no es jabón, perdiste, tienes la apariencia de jabón, pero no es jabón. Lo mismo tienes la apariencia de cristiano, de religión, de un cristianismo como religión, apariencia, pero no tiene en esencia la vida espiritual. Para que seas de verdad espiritual, tu religión debe llevarte a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y ser autosuficiente. Para eso no nos podemos perder. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Espero que te vaya muy bien en el día de hoy y que aproveches al máximo, compartas este video para que otras personas también se beneficien. Muy bien, por hoy te digo bye bye.